ustedes esta su iglesia de la Nueva Jerusalén. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido una semana llena de bendición, llena de provisión, a donde Él ha sido nuestro principal momento o nuestro principal punto de vida donde nosotros tenemos que estar enfocados, que es día a día en Él, dándole gracias por esas mañanas en las cuales nosotros despertamos, en la cual nosotros abrimos nuestros ojos y podemos ver un nuevo día. Así es que debemos de ser agradecidos. Le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado y gracias a Dios porque les ha permitido a ustedes estar en este lugar para agradecerle, para darle toda la honra y toda la gloria, y gracias a Él por su fidelidad, porque Él está con nosotros. Amén. Entonces, sean bienvenidos ustedes a esta su iglesia de la Nueva Jerusalén. Y como siempre, yo creo que cuando Dios habla a tu vida, cuando Dios te habla en un sueño, cuando Dios te habla de la manera que Él quiera hablarte, debemos de ser obedientes a su voz, a su palabra. No necesariamente necesitas escuchar su voz, no necesariamente necesitas que Él se presente para que tú hagas caso, ¿no? Sino que cuando Él te habla, Él te va a hablar en diferentes maneras, y eso lo hizo en esta noche conmigo, ¿verdad? Habló de algo que quería que hablara en el día, ¿sí? Y siempre lo he dicho, ¿no? Cuando tú estás conectado con el Espíritu de Dios, vas a poder recibir lo que Dios quiere que tú hables para la iglesia y para todo el que escuche esta palabra. Muchas de las veces nos contagiamos, ¿sí?, del estar, ¿sí?, conviviendo con otras personas. Nosotros te contagias a veces porque si tiene gripa, pues te vas a contagiar de gripa, ¿no? Si tiene COVID, te vas a contagiar de COVID. Si tiene alguna otra enfermedad que se transmita por la saliva, por el aire, o sea, tú también te vas a contaminar. Y de esa misma manera, cuando tú, ¿sí?, le pones tantita levadura a una harina, toda esa harina se va a fermentar con ese poquito de levadura. No necesitas echarle el costal de levadura a esa harina. Con un poquito de levadura se va a fermentar toda esa harina, ¿no? Entonces toda esa masa se va a compactar y todo eso se va a fermentar. Entonces el Señor me hablaba en la noche y me decía, habla de evitar la levadura, ¿sí? Y una de las cosas más importantes es eso, ¿no? Que tienes que evitar, ¿sí?, el fermentarte con otras personas que no tienen temor de Dios, ¿sí? Yo creo que es algo bien importante lo que el Señor nos va a hablar en el día de hoy. Y quiero que vayas ahí a Mateo, capítulo 16, versículo 6. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Fíjate cómo dice, tengan cuidado. Esta es la Nueva Versión Internacional. Tengan cuidado, les advirtió Jesús, eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y en Reina Valera dice así, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y yo te digo que este pasaje de la levadura simboliza el mal y de la corrupción, ¿sí? Mal y corrupción. Se refiere a las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos, ¿sí? Cosas, doctrinas totalmente fuera de contexto, porque los fariseos no
creían en la resurrección, ni en el Espíritu, ni en nada, ¿sí? O sea, era totalmente fuera de sí. Entonces ellos tenían su propia religión, lo vamos a decir así, sus propias creencias, y por eso Jesús les estaba advirtiendo: hey, ten cuidado de esas enseñanzas, ¿sí?, de los fariseos y de los saduceos. Entonces los fariseos eran considerados ortodoxos, ¿sí?, mientras que los saduceos eran los modernistas antiguos, o sea, de la modernidad, ¿no? Ellos vivían en lo moderno, en la actualidad, ¿sí? Y los fariseos eran los ortodoxos, los que vivían en la etapa de la antigüedad, ¿verdad? De lo antiguo. Entonces yo quiero decir una cosa, que Cristo, ¿sí?, le llama a la enseñanza de ellos levadura. ¿Por qué? Porque hasta una pequeña cantidad, como te decía, puede propagarse e influir en un gran grupo de personas para que crean lo erróneo, ¿sí? Yo te digo una cosa, yo he oído, ¿sí?, que tú vas a heredar planetas. ¿De dónde sacaste esa heredad de los planetas? No hay heredad de planetas, ¿sí? Vas a heredar el reino de los cielos, como lo dice la palabra del Señor. No te creas que porque tengas más hijos, más planetas vas a tener. Más planetas vas a tener que ir a evangelizar, ¿no? Tengamos cuidado de lo que oímos. Tengamos cuidado de lo que recibimos. Si en la palabra del Señor está, bueno, lo queremos. Y si no está en la palabra del Señor, por eso es importante leer y escudriñar la palabra del Señor, para que nadie venga, ¿sí?, a decirte lo contrario de lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Entonces no queremos vivir tampoco en la antigüedad, ni queremos vivir en lo duro, ¿no? De que, ay, no puedes hacer esto, no te puedes pintar, no puedes usar, no puedes usar esto. No, déjate de eso. No estamos en la religiosidad. Estamos de cómo tú está tu corazón, cómo estás tú por dentro. ¿Realmente estás en la masa que es de Cristo Jesús, que no tiene levadura, que no está contaminada? ¿O estás en la masa que tiene un poquito de ingrediente de levadura y que se está fermentando dentro de tu corazón? Debemos de tener cuidado, ¿sí?, de todas las cosas, como el Señor nos va a hablar en el día de hoy, conforme a su palabra, y no a la palabra del pastor ni del que está aquí enfrente, no. Es de lo que dice la palabra del Señor acerca de lo que habla la levadura. Dice, ten cuidado, ¿sí? Ten cuidado de esa levadura, de los fariseos y la de los saduceos. Ahora, te digo una cosa, la levadura en el Nuevo Testamento se emplea generalmente como un símbolo de la maldad o la corrupción en el Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora yo te voy a decir una cosa. En Primera de Corintios, ve ahí, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer los 6 y el 8. Mira lo que dice la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos del 6 al 8. Y dice la palabra del Señor: ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura,
ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad, que es en Cristo, porque aquí te lo dice, porque es en Cristo, porque es de Cristo, ¿sí? Esa es la importancia que tú debes de relacionar tus versículos, esa es la importancia de tener una relación con el Espíritu para que el Espíritu te hable y te traiga la revelación de lo que es la palabra, que es, dice, la sinceridad y de verdad, que es en Cristo, ¿sí? Entonces tú te debes de mantener en eso, ¿no? En esa verdad, en esa actitud de mantenerte no contaminado, ¿sí? De no mantenerte ni siquiera que te caiga tantita levadura, porque todo eso va a contaminar tu masa, va a contaminar tu corazón. Más si te pones y te relacionas con Cristo Jesús, te vas a mantener sin levadura, con esa sinceridad y con esa verdad que es en Cristo Jesús. Entonces, yo te digo una cosa, ¿no? Todas las cosas, ¿sí?, que suceden a nuestro alrededor es porque nosotros hemos permitido que esa levadura entre a nuestro corazón, ¿sí? Ahora, si no entiendes lo que es leuda o leudado, es fermentado, así como lo habla la Biblia. Leudar quiere decir fermentación, fermentado. Entonces, te voy a decir algo, ¿no? Todas las cosas que nosotros podamos entender o podamos hacer conforme a lo que habla el Señor de lo que es la levadura, necesitas mantenerte fuera de esa levadura, ¿sí? Alejado completamente. Que tu masa no se contamine con la que ya está fermentada. No permitas que esa fermentación también llegue a ti y te pueda contaminar, ¿sí? Así es que yo te lo digo, simplemente nada más mantente en esa sinceridad y en esa verdad que es en Cristo Jesús. Simplemente lo dice la misma palabra, ¿no? Entonces yo te digo, Pablo considera que la levadura representa la malicia. Hoy fíjate lo que dice el apóstol Pablo con referente a la levadura. Pablo considera que la levadura representa la malicia y la perversidad, mientras que la ausencia de la levadura representa la sinceridad y la verdad, lo que acabamos de leer, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice en Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda, fermenta toda la masa, ¿sí? Un poco de levadura leuda, o sea, fermenta toda la masa. Un poquito, no necesitas mucho, ¿sí? Entonces, entre más alejado te mantengas de esa levadura que es de maldad y de perversidad, así como de malicia y de perversidad, así como lo menciona Pablo, entre más te alejes de eso, pues mejor va a ser mejor va a ser tu masa, ¿sí? O sea, entre más te mantengas, más conservado vas a estar. No vas a ser fermentado, sino vas a ser conservado en esa verdad y en esa sinceridad que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces yo te digo, no, simplemente necesitamos hacer las cosas de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿no? No necesitamos ir con un psicólogo para que nos haga entender lo que necesitamos hacer. Simplemente necesitamos entender que las cosas que el Señor nos habla en nuestras vidas es para que mejoremos, ¿sí? Para que no nos fermentemos, ¿sí? En esa levadura que es de maldad y de perversidad que tienen otros, ¿sí? Su masa está contaminada, está perversa, ¿sí? Que son perversos por naturaleza, ¿sí? Así es que mira, necesitamos mantenernos en esta verdad y en esa sinceridad que es en Cristo Jesús. Ve ahí a Mateo capítulo 22, te voy a dar un ejemplo. 22, vamos a leer el versículo 23 y lo vamos a leer hasta el versículo 29, ¿sí? Mateo 22, versículo 23 y lo vamos a leer hasta el versículo 29.
Y dice la palabra del Señor, ese mismo día los saduceos que decían que no hay resurrección, fíjate lo que dice, ¿eh? Los saduceos dicen, ¿sí?, que no hay resurrección. Se le acercaron y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano, lo mismo le pasó al segundo, al tercero, y así hasta llegar al séptimo. Por último, murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa esta mujer, ya que todos estuvieron casados con ella? Y dice, Jesús les contestó, ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. ¿Sí? Totalmente algo erróneo. ¿Sí? ¿Se imaginan? No, porque no puedes tener, te moriste si vas a tener, no, o sea, no puedes hacer eso. Simplemente estamos mal en todo el aspecto de todas las cosas, ¿sí? Si alguien te dice, te voy a dar este ejemplo, ¿no? Porque pasó, eso no esto es real. Si tú te bautizas, mi amado, si tú te bautizas, dicen y enseñan, ¿sí?, que tú bautizándote, tú ya tienes tu salvación ganada. Yo te voy a decir que es un gran error de lo que están enseñando. El bautizarte es un pacto, ¿sí?, que tú haces en esa agua y que toda la gente que está alrededor está viendo que cuando tú salgas de ahí, en esa agua vas a salir como una nueva persona en Cristo Jesús. Pero que de ahí, cuando tú naces de nuevo en esa agua, cuando tú sales, es porque vas a comenzar una vida para Cristo Jesús. No tienes ningún derecho que después de bautizarte puedes hacer lo que quieras o hacer lo que quieres o andar como quieras, porque tu salvación está garantizada porque te bautizaste. Es el gran error de tu vida. El único que te dice que es que perseveres y cuides tu salvación lo dice Cristo Jesús. ¿Sí? No te dice que porque te bautizaste en agua quiere decir que ya estás libre de todo pecado y que ya vas a poder hacer todo lo que quieras. Al cabo, ¿qué? Ya me bauticé, ya tengo mi salvación comprada, y eso es una gran mentira. Y hay gente que te enseña esto y gente que lo vive de esa manera y gente que sigue haciendo las cosas de esa manera. ¿Por qué? Porque han recibido esa levadura mala que es de malicia y de perversidad para contaminarte y alejarte de lo que es la masa buena que es en Cristo Jesús, que es la verdad para siempre y por siempre. ¿Sí? Entonces necesitamos que tener esa plena convicción que las cosas que tú tengas duda, la palabra del Señor te las va a demostrar, ¿sí?, cuál es la verdad y la verdad sinceridad de lo que es la palabra del Señor. Amén. Entonces, amado, no creo que hay muchos mira, por eso muchos entienden que esta parábola indica la maldad, la doctrina falsa, la injusticia que hay y que se está extendiendo dentro del reino visible de Dios. Esta levadura del mal se desminizará por todas las partes de la obra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sí? Amado, nosotros necesitamos entender que nosotros nos movemos porque Jesús vive dentro de nosotros. No nos movemos porque nada más somos lo que somos, porque ya hice esto, porque ya hice el otro. No, vives por la gracia de Dios. Si abriste tus ojos es porque Dios quiso que tú abrieras tus ojos.
Si estás aquí es porque Dios quiere que tú estés aquí. Si estás oyendo esto es porque Dios quiere que oigas esto, ¿sí? Y si Dios dijo, habla acerca de la levadura, te voy a hablar de lo que es la maldad y la perversidad que ahorita está en este mundo y que ya no se habla en las iglesias, de lo que te tienes que alejar y de lo que te aleja de lo que es la sinceridad y la verdad que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, amado, necesitamos, ¿sí?, ver algunos puntos con referente a esto y te voy a decir, son como 5 o 6, ¿sí?, que tienes que verlos, que tienes que saberlos, que tienes que mirar en qué punto estás. Si estás en la masa correcta, sin levadura, o estás en la masa que se está fermentando ya, ¿sí? Yo te digo, el modernismo, la modernidad, el liberalismo y la teología de la liberación que exaltan las ideas humanas sobre la autoridad de las escrituras. ¿Qué es el modernismo? Estaba viendo hoy, precisamente en la mañana estaba viendo, ¿sí? Estaba viendo un video de una iglesia, no voy a decir el nombre ni de qué pastores ni nada, pero parecía una discoteca con bailes, no era danza, eran bailes modernos, ¿sí?, los danzantes. Que no hay ninguna diferencia en un baile, en un festival de estos de premios Lo Nuestro o premios a la música, no me acuerdo cómo se llaman, de la música secular. El mismo show lo estás viendo dentro de la iglesia. O sea, ese es el modernismo, esa es la modernidad dentro de la iglesia. Yo no soy en contra de la música, yo creo que el Señor hizo la música para alabarle y para exaltarle, pero no es ese tipo de música que es como heavy metal, música que te ensordece, en vez de adorar a Dios te ensordece, en vez de que glorifiquen a Dios en una forma de honrarlo, lo estás haciendo libertidamente y modernamente, ¿no? Yo creo que no hay ninguna diferencia. Los movimientos, como los raperos, como la gente que canta música secular, el movimiento de las manos, los dedos, o sea, son aspectos que debemos de tener cuidado, ¿no? Uno como líder y uno como siervo del Señor y como hijo de Dios tenemos que cuidar de qué clase, ¿sí?, de iglesia estamos siguiendo, ¿sí? Una iglesia moderna a donde no hay ningún estandarte de honra a Dios, porque para mí eso no se me hace una honra. No es que viva en la antigüedad, no estamos hablando de que si eres antiguo, si no eres antiguo, si te quiero con falda larga, si te quiero simplemente con algo arriba, no, sin pintura, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cómo se está desordenando el honrar a Dios, ¿sí? Y yo creo que tenía mucha razón el Señor de que hablara de esto por el video que vi, ¿no? O sea, dije, wow, ¿no? Este es el modernismo, ¿no? Este es lo moderno de la iglesia, el que estén alabando al Señor como en una discoteca, ¿no? Entonces, no hay ninguna diferencia. Si quieres, yo creo que llamar la atención de los jóvenes es de otra manera. No es así. Si quieres llamar la atención de los jóvenes, no es con la misma música, con el mismo ritmo de la música secular para meterla dentro de la iglesia. Tú quieres una iglesia que realmente es santa, que realmente alabe y honre al Señor. Bueno, dirígete por la palabra del Señor. No vivas en ese modernismo, debes de hacer el modernismo a un lado. Si tú estás buscando más personas dentro de la iglesia que glorificar al Señor, entonces estás equivocado, ¿sí? Si tú buscas más personas dentro de la iglesia que la presencia del Señor, entonces estamos equivocados, ¿sí? Porque el número de personas no hacen a la iglesia. La iglesia somos nosotros.
Y el número no indica que tú eres mejor predicador o que eres mejor tu iglesia. No, la iglesia es de Cristo, mi amado. Y como tal debemos de comportarnos y como tal debemos de dirigirnos en honra a Dios Todopoderoso, conforme a lo que dice la palabra, no en modernidad, ¿sí? Porque entonces estamos cayendo como los fariseos y los saduceos, que los caracterizamos y que los caracterizó el Señor Jesucristo como una bola de serpientes víboras, ¿sí? Hipócritas, ¿sí? Entonces, yo déjame decirte que eso fue lo que dijo Jesús, ¿sí? Entonces no queremos mantenernos en esa misma hipocresía y en ese mismo nido de víboras, así como lo dijo Jesús. Mantengámonos realmente en la masa, que es la verdad y la sensibilidad que es en Cristo Jesús, simplemente nada más, ¿no? Entonces, si vas a ser liberalista, ¿qué quiere decir? O sea, que tú puedes hacer todas las cosas dentro de la iglesia, no importa, que nomás lo que importa es tu presencia aquí, tu diezmo y tu ofrenda, y te puedes ir a hacer lo que tú quieras allá afuera. Te voy a dejar libre, liberal, ¿sí? O sea, no tenemos más nada más que te quiero aquí el miércoles en la iglesia, que es el día de servicio, el domingo que vengas al servicio y que dejes tu diezmo y tu ofrenda. Y ya si quieres hacer tu libertinaje por allá afuera, lo puedes hacer. Simplemente yo no te estoy viendo, ¿sí? Amado, necesitamos entender. Y eso lo vemos en las iglesias, amado. Desgraciadamente, en la actualidad, eso es lo que más se ve, ¿sí? Gente que no tiene temor de Dios. Gente que nada más quiere cumplir con la presencia aquí, dar su diezmo y su ofrenda, y irse y seguir con su vida mundana y con su vida de maldad y de perversidad, ¿sí? Así es, amado, tengamos cuidado, ¿no? La mundanalidad, ¿sí? El ser mundano, ¿sí? La inmoralidad dentro de las iglesias. Amado, yo conozco gente que dentro de la iglesia hacen cosas inmorales, gente que camina totalmente en el mundo, ¿sí? Y que los líderes conocen y reconocen a esa gente y no dicen nada por temor a que se vayan y dejen de dar su diezmo y dejen de dar su ofrenda, ¿sí? Desgraciadamente, esa es la modernidad, esa es la iglesia actual, ese es el diseño del modernismo de la iglesia, ¿no? Ahora la gente, los líderes quieren 1,000, 3,000, 10,000 gentes dentro de la iglesia, pero sin Cristo dentro de su corazón, ¿sí? Eso es lo peor que puede haber, ¿no? Que quieres nomás a la gente, ¿sí? Por lo que van a aportar, pero que realmente no reconocen a Cristo como su Señor y Salvador, ¿no? El que te ha transformado, el que te ha cambiado, el que caminas con temor y con temblor delante de Él, y que realmente necesitas caminar en esa santidad como Jesucristo, porque tú eres seguidor de Jesucristo, ¿no? Entonces, amado, tenemos que ver todas estas cosas, ¿no? En 1 Corintios del 5, versículo 1 y 2 dice, por ahí se dice que entre nosotros hay un caso de inmoralidad sexual, que te hablaba, sí, hablaba a la iglesia de Corinto, que aún los paganos no lo cometen. O sea, fíjate cómo está hablando, ¿no? Se dice que uno de ustedes tiene relaciones sexuales con la esposa de su padre y aún así son orgullosos. Deberían más bien sentirse avergonzados y echarlo de la congregación. Y esta nueva versión es al día, ¿sí? Así habla explícitamente, ¿no? Y yo te voy a decir, si lo leemos aquí en 1 en Reina Valera, dice, de cierto se oye que hay entre nosotros fornicación, y de tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, que tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínense hasta dónde hemos llegado y hasta dónde esta iglesia llegaba, ¿no? Que ni siquiera con los de allá afuera, o sea, con los de otra iglesia que no fuera cristiana, ellos no hacían ese tipo de cosas de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Dios, ¿sí? En la iglesia cristiana, ¿sí?
o sea, entre comillas, ¿sí? Entre esa iglesia que alaba al Señor, ni allá afuera hacen las cochinadas que se hace ahí dentro de la iglesia de esta de Corinto. Entonces imagínate, ¿no? Y aún así son orgullosos, o sea, se sentían orgullosos, deberían más bien sentirse avergonzados y echarlos de la congregación, y sin en cambio no se hacía nada. Y en la actualidad, mi amado, yo he visto cosas, ¿sí? Y sigo viendo cosas, desgraciadamente el Señor me abre los ojos para verlas, y realmente nada más todo se queda ahí. Síguelo haciendo, nomás aporta lo que tengas que aportar aquí y sigue con tu vida. Estamos en un error, desgraciadamente seguimos cayendo, y no nada más es en la iglesia de Corinto, sino también ahorita en la actualidad, ¿sí? Lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando. Así es que debemos, hermanos, de veras, amados, mantenernos fuera de esa levadura, fuera de esa masa que se está fermentando. Entonces, la búsqueda de posición o poder dentro de la iglesia, por los que están más preocupados que por su ambición personal, que por la honra a Dios, ¿sí? Muchas de las veces queremos una posición dentro de la iglesia que el honrar a Dios con lo que tú eres, ¿sí? El honrar a Dios es obediencia a Dios. El honrar a Dios es ser realmente un verdadero seguidor de Jesús. O el honrar a Dios es decir, realmente yo trato de hacer lo mejor para agradar a Dios en santidad, para aquel que dio su vida por mí, el que murió en la cruz, el que me ha dado todo hasta el día de hoy, que es en Cristo Jesús. Amén. En eso debemos de estar puestos, ¿sí? No en otro tipo de cosas. Mateo 23:12 dice: pues los que se creen grandes serán humillados, y los que se humillan serán enaltecidos. Entonces, mi amado, las doctrinas falsas, ¿sí? Gálatas 1:9 repite: si alguien les predica un evangelio diferente de que un día recibieron, que la maldición de Dios caiga sobre esa persona. Amado, necesitamos basarnos realmente en lo que dice la palabra del Señor. A veces queremos encontrar en la palabra de Dios lo que más nos conviene a nosotros, lo que más nos convenga para nuestras vidas, ¿sí? Lo queremos encontrar aquí. Cuando te quiere llamar la atención, o cuando el Señor te está hablando de tu vida, aléjate de este tipo de masa, aléjate de esa levadura. No tengas ningún contacto con eso, no nos gusta. Queremos oír nada más que vamos a recibir bendición, que el Señor nos va a dar esto, que el Señor nos va a dar... No, espérate. Primero empieza por ser obediente. Primero humíllate al Señor para que puedas ser exaltado. ¿Y cómo vas a ser exaltado? En recibir todo lo que habla con referente. Dios es primero, tu fe, obediencia es igual a bendición. No puedes invertir las cosas, no puedes hacerlas diferentes. O sea, es una regla, es una ley. Dios, tu fe, obediencia igual a bendición. Punto, y se acabó. ¿Te gustó? Bien, y si no te gustó, también. Pero la verdad y la sinceridad que es en Cristo Jesús es la palabra del Señor que te va a dar la verdad. Y la verdad a veces no nos gusta, la verdad nos incomoda, la verdad nos hace sentirnos menos, nos hace sentirnos que es que cómo este hombre me puede estar hablando de estas cosas si yo trato de hacer. No es que trates, tienes que hacerlo, ¿sí? Una cosa es tratarlo, es que me quedé. No, es que lo hice. ¿Sí? El tratar es que me quedé, ¿sí? Me quedé en el intento. No, hazlo. ¿Por qué te quedas en el intento? Hazlo, termina de hacerlo. ¿Qué puede pasar? ¿Sí? Tomado de la mano de Dios, todo te va a salir bien. Pero si tú lo haces porque tú lo quieres hacer, te van a salir las cosas malas. Y una vez te lo digo. Porque si tú caminas de la mano del Señor, todo lo que hagas te va a salir bien.
Pero cuando tú en tu voluntad, en tu yo, voy a hacer esto, eso te va a salir mal. No te va a resultar bien. Porque no has puesto a Dios por delante de ti. Amén. Entonces, amado, necesitamos mantenernos en esa verdad. Maestros falsos, ¿sí? En Mateo 24, versículo 11 y 24 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, mi amado, tu respuesta a todo lo que quieras es en este bendito palabra, con 66 libros, que no necesariamente tienes que aprendértelos de memoria, de principio al fin, ¿sí? De Génesis a Apocalipsis, ni de Apocalipsis a Génesis. Lo único que tienes que saber, que la verdad se encuentra aquí, y que esta es la que te va a mantener libre y alejado de toda esa levadura, que es la maldad y la perversidad. Amén. Entonces, amado, necesitamos mantenernos alejados de todas esas falsas doctrinas, de todos esos falsos profetas, de todas esas personas que quieren invitarte, ¿sí?, a que seas partícipe y copartícipe de esa levadura que se fermenta en maldad y en perversidad, ¿sí? Entonces, amado, mantente en la mano poderosa del Señor. Supuestos creyentes, pónganse casco, ¿sí? Supuestos creyentes que aparentan rectitud, pero en realidad no han nacido de nuevo, ¿sí? Supuestos creyentes que dicen, yo soy de la iglesia fulana, yo soy creyente, ¿sí?, pero que en realidad tu comportamiento no es el correcto. ¿Por qué? Porque realmente no has nacido de nuevo, ¿sí? No has nacido de nuevo. Dice la palabra del Señor, cuando tú naces de nuevo es porque tú ya has sido y has empezado a ser transformado, ¿sí? Y cuando tú no has nacido de nuevo es porque todavía tienes el viejo hombre, ¿sí?, que todavía gobierna tu ser. ¿Sí? O sea, que todavía Cristo no está dentro de tu corazón. Simplemente nada más. Así de sencillo te lo digo. Simplemente Cristo no está en tu corazón, ¿sí? Porque no ha sido transformado. Cuando Cristo viene a tu corazón es cuando empieza tu transformación. Así nada más y ni nada menos. Judas, como nomás es un versículo, es un capítulo, nada más es 12, 13 y 19, y te voy a leer lo que dice. Estos son manchas en vuestros agapes, ¿sí?, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu.
¿sí? Eso es lo que dice Judas, ¿sí? Te lo leí 3, 12, 13 y 19. Entonces, amado, yo creo que ni quieres ser una nube sin agua, que tampoco quieres ser un árbol que no da fruto, tampoco has de querer ser nada más como, como la espuma de las olas del mar, ¿sí? O sea, que vas de un lado para otro sin el rumbo fijo, como las nubes sin agua, ¿no? O sea, que están ahí porque tienen que estar, ¿sí? Y no vas a ser como lo dice Salmos, ¿no? Capítulo 1. Porque ahorita me hizo recuerdo el Señor con esto, a lo que dice la palabra del Señor. Que no puedas, vas a ser un árbol, ¿sí? Otoñal, ¿no? Sin fruto, ¿sí? 2 veces muertos y desarraigados. Yo te voy a decir algo, ¿no? Lo que dice la palabra del Señor con referente a esto, ¿no? Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malos, o sea, los que tienen levadura. Fíjate, ¿eh? Gracias, Señor, por esto. Sino que se detiene en la senda de los pecadores, o sea, no cruzas esa línea para allá, sino que mantienes en la línea para no tocar esa levadura que te puede fermentar. Fíjate, ¿eh? Ni cultiva la amistad de los blasfemos. Esta es la nueva versión internacional. Sino que en la ley del Señor, dice, se deleita. Y de día y de noche medita en ella. Es como el árbol, dice, plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto. Y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Amén. Cortesía del Todopoderoso para nosotros, ¿sí? Cuando el Señor, te digo, te habla, y cuando el Espíritu de Dios te conectas con Él, dice, ¡ira! ¡Pum! Aquí está lo que necesita el pueblo escuchar, ¿sí? Aléjate de la levadura, aléjate de lo leudado, de lo que se fermenta, de lo que hace que se fermente en maldad, en perversidad, ¿sí? Deja toda esa masa que te puede contaminar, ¿sí? Dice, una pizca, no necesitas ni mucho, es una pizca nada más. Una micromolécula de levadura para que fermente tu masa. No necesitas más, ¿sí? Así es que, mi amado, la pregunta sería, ya al final de esta palabra del Señor, ¿en qué parte de la masa te encuentras todavía? ¿Con levadura o sin levadura? Amén. Te lo dejo ahí de tarea, te lo dejo para que tú lo asimiles, te lo dejo ahí para que sepas lo que tengas, simplemente nada más necesitas ir, alejarte, honrar y realmente ser transformado por el poder de Cristo Jesús. Si tú no cambias tu condición de que no quererte alejar de la levadura, te vas a contaminar, mi hermano.
y te vas a fermentar y vas a perder. Así es que yo te recomiendo, mantente en la verdad y en la sinceridad que es en Cristo Jesús, que es la masa sin levadura. Amén. Entonces ponte de pie, mi amado. Le vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Le vamos a dar gracias a Dios porque Él nos mantiene fuera de esa levadura, ¿sí? Que es de maldad y de perversidad, que Él nos mantiene en conservándonos ahí para que no nos contaminemos, porque cuando Él nos abraza con sus brazos, cuando el Señor extiende sus alas, cuando Él nos arropa con su manto santo y Él extiende su mano sobre nuestras vidas, nada nos va a poder contaminar, porque realmente estamos cubiertos con la sangre poderosa de Jesucristo. Amén. Ponte de pie y vamos a darle gracias a Dios y vamos a celebrar nuestra Santa Cena en el día de hoy, dándole gracias a Dios por ese sacrificio de su Hijo Jesucristo, por haberlo mandado para darnos a nosotros vida y vida en abundancia. Padre Santo, te damos gracias